Buenas tardes a todos. Comenzamos a dar paso a la charla sobre introducción a la menopausia desde el máster de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Mi nombre es María Teresa García Jiménez y soy profesora de la Escuela de Osteopatía de Madrid desde hace 18 años. Soy fisioterapeuta osteópata, máster también en PNI, profesora de yoga y llevo 25 años trabajando en mi clínica propia, en el Centro Integra en Huesca. Comenzamos la charla hoy, el día del solsticio de invierno, y quiero hacer referencia porque este día en nuestras culturas antiguas, nuestros antepasados, era un día que veneraban porque era el día en el que adoraban a la luz sobre la oscuridad, adoraban el conocimiento sobre la ignorancia, el bien sobre el mal. Pues bien, que esta charla, realizada el día del solsticio de invierno, sea también luz para todas aquellas mujeres y aquellos hombres que quieren ayudar a las mujeres en esta transición desde la edad fértil a la edad madura como es la menopausia. Vamos a abrir el archivo para compartir pantalla. Darme un momento, por favor. Muy bien, esperemos que salga. Bueno, pues comenzamos a trabajar este temario sobre menopausia y definimos qué es menopausia. La menopausia es el cese permanente de la menstruación durante 12 meses consecutivos. Es decir, es un diagnóstico retrospectivo, porque vamos a decir que la mujer entra en menopausia cuando haya estado los 12 meses anteriores sin reglar. Antes de este periodo de menopausia existe un periodo previo entre la edad fértil en el que la mujer es regular y la menopausia que denominamos perimenopausia. Ese periodo de transición que se caracteriza por reglas irregulares, sangrados más inusuales al alza o a la baja, periodos ausentes algunos meses, quizás más síndrome premenstrual, quizá hemorragias más importantes, con algunos síntomas ya que anuncian la llegada de la menopausia. Este periodo de perimenopausia no es el objetivo de este vídeo. Sin más lo nombro para que seáis conscientes de que la transición a la menopausia no se realiza de la noche a la mañana. Es un proceso que, según la ciencia, según los últimos artículos, puede durar entre 1 y 4 años. Partiendo de esa base, quiero hacer referencia a lo que llamamos en menopausia la denominada hipótesis de la abuela. Aquí tenemos una imagen, como veis, de una madre con una hija. ¿Qué nos dice la hipótesis de la abuela? Pues baraja la posibilidad o la creencia real de que durante la evolución, ¿no? Los seres humanos, los mamíferos que somos, el objetivo de nuestra evolución, de nuestra presencia aquí es la evolución de la especie y el mantenimiento de la especie. No obstante, llega un momento en la época de la mujer en la que la evolución entiende que mantener un embarazo o dar a luz puede suponer un peligro de supervivencia, tanto para ella como para el bebé, es decir, en resumidas cuentas, para la especie. Es por este motivo por el que la evolución decidió que a determinada edad las mujeres deberíamos dejar de menstruar. Ese es el porqué. Y este reencuadre que acabamos de hacer nos viene muy bien para nosotras mismas, para cuando afrontemos ese momento, nos viene muy bien para nuestras mamás, para nuestras tías, amigas o para nuestras pacientes si somos clínicos, porque le da a la mujer otra perspectiva, le da a la mujer otro sentido de este momento. Si bien es cierto que venimos de una cultura, aunque ya afortunadamente está cambiando en los últimos años, en los que se asociaba a la falta de regla en la mujer con un momento en el que la mujer quizás se sienta, no siempre estoy generalizando, pero quizás se sienta menos mujer, menos válida o más envejecida. Y no es así. No tiene por qué ser así. El momento en el cual la menopausia entra, la evolución decide que no es un momento apto para un embarazo, pero esta hipótesis de la abuela baraja la posibilidad de que seamos nosotras, las mujeres que ya hemos criado, que tenemos un montón de experiencias vividas a las espaldas, las que seamos las maestras, las que dirijamos a nuestras hijas a tener, digamos, una crianza más fértil, una crianza de mejor calidad. ¿Con qué objetivo de nuevo? Con el mantenimiento de la especie. Siempre la evolución está pensando en la especie. De hecho, bueno, ya sabéis que soy profesora de yoga y los que me conocéis, me gusta estar muy vinculada con la madre naturaleza
y con las culturas orientales. Y en otras culturas a este momento se le llama la transición de la mujer a la diosa. ¿Por qué? Porque la mujer deja de estar centrada en la maternidad, deja de estar hacia afuera, que es como ha estado en los últimos 30 o 40 años, y toda esa energía va hacia adentro, hacia una misma, con el objetivo de volverse una mujer más sabia, más espiritual, más conectada con Madre Tierra y con las necesidades de los hombres y de las mujeres que tiene a su alrededor, con el objetivo de mantener a nuestra especie. Luego, ese nuevo rol, ¿no?, de mujer sabia, de mujer espiritual que acompaña a los demás, esta hipótesis de la abuela que barajamos en muchos estudios, puede ser el reencuadre que necesitan muchas mujeres para afrontar esta época con mucha mayor alegría, con una gran sorpresa por lo que ha de venir, ¿no?, y en la mujer en la que te vas a convertir. Y esto también se ha comprobado en los estudios que disminuye la cantidad o la cualidad o la intensidad de los síntomas que acompañan en este periodo, que no a veces son fáciles de sobrellevar. Hecha esta introducción sobre la hipótesis de la abuela, vamos a definir fisiológicamente qué sucede en el ciclo hormonal. Os presento así aquí el ciclo básico de la mujer en edad fértil con sus 4 fases: fase de menstruación, fase folicular en la que suben los estrógenos, fase de ovulación en la que el folículo primario se convierte en folículo de grafo, folículo maduro, es el momento de la época fértil de la mujer, y fase lútea, que es el momento de la subida de la progesterona, para preparar el endometrio, como veis, para un posible embarazo, y si este no sucede, de nuevo comenzar con el ciclo de la menstruación. Es decir, partimos de 30 o 40 años de una manera rítmica, un ciclo menstrual con sus 4 fases y con 2 hormonas principales, que son los estrógenos en la primera parte del ciclo, la progesterona en esta segunda parte del ciclo. Pues bien, si nos fijamos en esta siguiente gráfica, vemos cómo tenemos aquí el nuevo perfil hormonal de esta mujer. Vemos pintado en clarito lo que sería el estradiol y pintado en un color lila más oscuro lo que sería la progesterona. Si miráis en la parte inferior de la gráfica, veréis cómo en la parte de adolescencia y de edad fértil los estrógenos son más o menos rítmicos, ¿no?, y la progesterona también, siguiendo en la fase folicular y la fase lútea. Sin embargo, cuando entramos en la fase de perimenopausia, lo primero que vemos que comienza a descender es la progesterona. De hecho, el descenso de la progesterona marca el inicio de la perimenopausia. La progesterona va a conllevar ese posible aumento de síndrome premenstrual y de sangrados más abundantes, quizá. Esta diferencia entre los estrógenos y la progesterona, como la progesterona ha caído, en esta fase de perimenopausia, como veis, se produce algún pico estrogénico, algún momento de hiperestrogenia, que va a conllevar a sangrados más abundantes. Si avanzamos en el tiempo, como os he dicho, la perimenopausia puede estar entre 1 y 4 años antes de que aparezca la menopausia, va progresivamente descendiendo el perfil de estrógenos y de progesterona hasta que llega un momento, como veis en la gráfica, en la que la progesterona prácticamente está ausente, está plana, y el perfil de estrógenos, el perfil de estradiol, se evalúa, como veis, en pequeños pulsos, pequeñitos y oscilantes. Ese es el inicio y el comienzo de la menopausia. 12 meses atrás, la mujer habrá estado sin regla. Por lo tanto, en el periodo de menopausia, fisiológicamente, desaparece este eje hormonal que es rítmico a lo largo de 28 horas y la mujer mantiene un eje hormonal que es más lineal, se parece más al eje lineal del hombre, que también es lineal, ¿vale? Y se caracteriza por una progesterona prácticamente ausente y por unos tipos de estrógenos específico que se denomina estrona, que va a ser generado a pulsos. Y ahora bien, si la menopausia se caracteriza por el envejecimiento ovárico, donde ya los folículos no maduran, donde ya no se producen estrógenos en los ovarios, ¿quién se va a encargar de producir esa pequeña cantidad de estrógenos con nombre propio, esa estrona? Pues va a corresponder a las glándulas suprarrenales y a la grasa de la mujer. Todas las hormonas sexuales son dependientes de grasa y en el periodo de la menopausia es la grasa de la mujer la que va a formar un poquito de estrona.
Por eso es importante que los niveles de grasa estén adecuados. Y este es uno de los porqués. Cuando entramos en esta fase, la mujer tiende a engordar un poquitín. Un poquitín. ¿Por qué? Porque el cuerpo es sabio, la naturaleza es sabia y sabe que si no tenemos suficiente grasa, no vamos a poder producir esa pequeña cantidad de estrona. Por lo tanto, tan disfuncional es una mujer ausente de grasa como una mujer con exceso de grasa, porque ese exceso de grasa igualmente va a producir mucha estrona, más de la que sería aconsejable para esta época. Y ese exceso de estrona va a sobrellevar a enfermedades dependientes de estrógenos, como pueden ser miomas, fibroadenomas en mama o ser un factor de riesgo para tener problemas tumorales. Por lo tanto, la grasa en su justa medida, ni mucha ni poca. Seguimos avanzando y la charla va a estar centrada, bueno, vemos que hay un montón de cambios corporales asociados a la menopausia. Tenemos vasomotores, cognitivos, metabólicos, inmunológicos, uroginecológicos, emocionales, sociales, comportamentales, en el sistema musculoesquelético y cambios cutáneos en las paneras, en el piel, el pelo y las uñas. En esta charla de hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en los cambios que acontecen en el sistema nervioso central a través de los neurotransmisores y en los cambios que acontecen en parte de lo que se denomina el síndrome urogenital en menopausia. Solo en parte, porque vamos a estar una hora en el seminario y no da tiempo, evidentemente, a todo. Primera parte. Por lo tanto, cambios en el sistema nervioso central durante la menopausia. ¿Por qué se producen estos cambios? Partimos de la base, partimos de la fisiología en la que a partir de la adolescencia y durante toda la edad fértil, el cerebro de la mujer posee y del adolescente posee muchísimos receptores celulares en las neuronas para los estrógenos, fundamentalmente, por ejemplo, en el hipotálamo. Esto va a conllevar a que cada vez que hay estrógenos fluctuantes o cada vez que el nivel de estrógenos cambia, estos receptores en el cerebro van a estar más activos o menos activos. Es decir, son unos señalizadores. Por otro lado, los estrógenos en el cerebro mejoran el metabolismo de la glucosa del mismo, mejoran el metabolismo energético de las neuronas y esto nos lleva a que gracias a estos estrógenos la glucosa es mejor metabolizada por las neuronas. Esto, registrado en el hipotálamo, sugiere un dintel energético, una cantidad de energía disponible óptima para realizar la vida. Es uno de los marcadores de energía en la mujer. Y por otro lado, los estrógenos van a señalizar a varios tipos de neurotransmisores, pero fundamentalmente a la serotonina. Por lo tanto, si venimos de esta edad fértil o desde la adolescencia, donde tenemos, por ejemplo, imaginar, pongo un número al azar, 40% de estrógenos activando receptores o 60% de estrógenos activando receptores en el sistema nervioso central y de repente en la menopausia tenemos un 10% de estrógenos activando esos receptores, va a haber cambios en la señalización energética, va a haber cambios en la función hipotalámica, va a haber cambios en el perfil de serotonina. ¿Y esto qué va a generar? ¿Qué síntomas puede generar? Sensación de cansancio, de fatiga, de irritabilidad, de alteraciones del sueño. Es muy clásico, por ejemplo, que la mujer, no siempre, pero uno de los síntomas que pueden aparecer es que la mujer registre que aunque realiza las mismas actividades que 5 años atrás o que 2 años atrás, ahora no las puede llevar a cabo porque le invade una sensación de cansancio o una sensación mental de que no llega. ¿Por qué? Porque está variando este metabolismo energético. Cuanto más progresiva sea esta evolución hacia la menopausia, cuanto más partamos de una mujer con una buena salud hormonal y un cerebro en buenas condiciones, la adaptación del sistema nervioso central a estos cambios va a ser más progresiva y de mejor calidad. Y esto va a conllevar a que la mujer presente menos síntomas. Por lo tanto, tanto para aquellas que todavía estáis en edad fértil como para aquellas que ya estáis en perimenopausia, es
casi diría yo imprescindible, dedicar parte de la vida al autocuidado, a tener una buena función metabólica, energética, cerebral y hormonal, una buena regla, para que llegado el momento esta transición sea mucho más placentera y sea un descubrir, como os digo yo, en qué mujer me voy a convertir, ¿no? Más que en un pasar un infierno hasta que el cerebro se adapte de nuevo a los síntomas. Nos centramos ahora en la relación entre la serotonina, los estrógenos y la menopausia. Partimos de que la serotonina es el neurotransmisor que regula las emociones vinculadas a la alegría y al bienestar, que ya es mucho. Además, la serotonina mejora o forma parte de la buena libido de la mujer, así como va a formar parte de la regulación del sueño, de la regulación del apetito y de la regulación de la temperatura corporal. Repito, serotonina forma parte de la regulación de bienestar, alegría, sueño, gestión del dolor, que se me olvidaba, temperatura, líbido y ánimo. Fijaos qué hormona o qué neurotransmisor tan importante, porque según se la mire puede ser hormona o neurotransmisor. Pues bien, ¿qué hacen los estrógenos en esta serotonina? Tenemos aquí una neurona postsináptica, aquí tenemos una neurona presináptica y sabemos, esta es la serotonina, vamos a imaginarlo, ¿no? La serotonina es el neurotransmisor que viaja desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica donde está su receptor para desencadenar una función. Imaginar la función de alegría o bienestar o de saciedad, por ejemplo. Pues los estrógenos se encargan de que la serotonina esté más tiempo en este espacio sináptico. Cuanto más tiempo está, más tiempo puede actuar. Por otro lado, los estrógenos permiten que los receptores que captan la serotonina estén más disponibles, es decir, que en vez de que haya uno, haya 5 receptores para captar serotonina, de modo que si tengo más receptores voy a activar más esa función. A su vez, ¿qué va a suceder? Si yo entro en menopausia y bajan los estrógenos, voy a tener menos serotonina en el espacio sináptico. Voy a tener menos activados los receptores. Esto va a conllevar a que la serotonina no va a tener tanta disponibilidad. Si ya partimos a lo mejor de un cerebro con una carencia en serotonina o con una mala función en este neurotransmisor, pueden aparecer los síntomas. Es la temida depresión, el temido insomnio, el temido llanto sin saber por qué y pasar de la alegría al llanto de repente. Este es el porqué. De hecho, ahora entenderéis cómo funcionan los antidepresivos, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, porque lo que hacen es precisamente esto, mantener a la serotonina más tiempo en el espacio sináptico. Y tenemos que recordar también que los estrógenos formaban parte de ese metabolismo de la glucosa. Pues bien, para formar serotonina en el cerebro, en nuestros núcleos de RAFE cerebrales, necesitamos una sustancia precursora, que es el aminoácido triptófano. Este aminoácido triptófano lo tomaremos en la nutrición, entrará en el digestivo, a través de nuestro intestino será absorbido, viajará al hígado y el hígado, vía sangre, lo conducirá hacia el cerebro. Para que este triptófano atraviese la barrera hematoencefálica, necesitamos un determinado perfil de glicemia, un determinado dintel de glucosa. Si la glucosa no está en ese dintel, si está mucho más baja, por ejemplo, o mucho más alta, ese triptófano no va a atravesar también la barrera hematoencefálica, de modo que si no lo atraviesa, no voy a tener tan buena disponibilidad del precursor de la serotonina, del triptófano para hacer serotonina. Como hemos visto que los estrógenos afectan precisamente al metabolismo de la glucosa, la disponibilidad de este precursor también se va a ver limitada. Ese sería el segundo punto. Y luego tenemos que recordar, o os lo anticipo si no lo sabéis, que la hormona del sueño, la hormona que fabrica sueño, por decirlo de una manera sencilla, es la melatonina. Pero para hacer melatonina necesitamos una materia prima previa, y esa materia prima previa es la serotonina, además de la vitamina B6 y del hierro, entre otros cofactores.
Pues bien, si yo no tengo serotonina disponible, la posibilidad de hacer melatonina disminuye. Por lo tanto, comienzan a aparecer esos desajustes en el sueño, generando una imposibilidad para condicionar o para conciliar el sueño a primera hora de la noche, una carencia de melatonina clásica, o una imposibilidad de mantener el sueño profundo a lo largo de la noche, y entonces aparece el insomnio de medianoche, el clásico insomnio a las 4 de la mañana. Este es el porqué de la relación de serotonina, estrógenos y menopausia. Aquí os he puesto una imagen de cómo se reparte esa serotonina después a lo largo de todo el cerebro. Fijaros qué gran cantidad de receptores tiene. Esto va a suponer que todas esas áreas cerebrales vinculadas a este neurotransmisor se pueden ver afectadas. Muy bien. Y tenemos que tener en cuenta también, y aquí comenzamos ya a trabajar esta segunda parte también de la charla propuesta, que es el trabajo sobre la microbiota. Hoy en día sabemos que toda la microbiota intestinal está conectada con el resto de la microbiota corporal. Tenemos una microbiota intestinal, una microbiota oral, una microbiota cutánea, una microbiota incluso en el útero, una microbiota urovaginal. Es decir, todos los microorganismos están conectados entre sí para trabajar en simbiosis, para trabajar echándonos una mano a nosotros los seres humanos. Hoy en día se sabe que somos más bacterias que humanos prácticamente, porque ellas tienen muchísimo más ADN que nosotros. Pues bien, estos bichitos, este microbioma que vive en nuestro intestino, es uno de los tanto productores como reguladores de este neurotransmisor, de la serotonina. De hecho, el 80% de toda la serotonina del cuerpo se produce en el intestino. Además, esta microbiota es capaz de producir y de modular otros neurotransmisores, como son el neurotransmisor GABA, el gamma-aminobutírico, que es el neurotransmisor por excelencia inhibitorio en el sistema nervioso central, es el neurotransmisor que compite con el glutamato, que es el neurotransmisor activador. Por lo tanto, necesito tener unas buenas cantidades de GABA para apagar el cerebro por el día y no generar ansiedad, y por la noche para hacer sueño. Valga, y abro un paréntesis, que la progesterona mejora el GABA. En menopausia tampoco tenemos progesterona, por lo tanto la disponibilidad de GABA también va a estar disminuida. Cierro paréntesis y vuelvo a la microbiota. Y esta microbiota, además de producir el GABA y la serotonina, también regula otro neurotransmisor, que es la dopamina. La dopamina es ese neurotransmisor que nos da ese punch, esas ganas de hacer cosas, esa motivación, ese querer resolver o generarse retos o proyectos a uno mismo, y esas ganas de comerse el mundo por la mañana. Ahora ya entendemos por qué hay determinados pacientes que por la mañana son incapaces de levantarse de la cama o son incapaces de hacer deporte, aunque lo saben que lo necesitan, o de moverse del sofá, y es porque tienen afectado el neurotransmisor de la dopamina. Abro paréntesis de nuevo, este es uno de los mayores neurotransmisores que se afectan con el uso de las pantallas, con el uso de las redes sociales, porque cada vez que vemos algo que nos gusta en redes, y no me importa que la charla sea de menopausia, esto hay que ponerlo a voz en grito, este neurotransmisor de la dopamina se va a ver afectado. Por lo tanto, cierro paréntesis, para estas mujeres que tienen afectación del ánimo o del sueño en menopausia, no solamente trabajaremos la microbiota, trabajaremos el perfil de glucosa, trabajaremos la serotonina, tenemos que trabajar también la dopamina y el GABA. Es decir, tenemos que o bien disminuir el consumo de pantallas por la noche o todo el día si se puede, solo utilizarlas como es este caso para trabajar, o bien trabajar el microbioma, es decir, el intestino de la mujer. No se puede trabajar a una mujer o a un hombre sin trabajarle su intestino. Además, en este intestino pasa otro factor más, ¿no? Pasan muchas cosas, y uno más es que si nosotros tenemos un intestino inflamado porque tengamos una disbiosis es una alteración entre las bacterias buenas, por decirlo de alguna manera, las bacterias beneficiosas y las bacterias perjudiciales en el intestino. Si aquí se genera una inflamación por este motivo, o bien porque yo tengo las células intestinales, los enterocitos, con una inflamación, o tengo una hiperpermeabilidad intestinal, es decir, tengo una barrera intestinal abierta
rota porque me afecta muchísimo el gluten, por ejemplo, o la caseína de los lácteos, o las lectinas de las legumbres y las saponinas de las legumbres, se me va a generar un proceso inflamatorio que va a señalizar, va a activar al sistema inmune de mucosas de esa zona. Y eso va a generar una inflamación intestinal. Pues bien, desde la ciencia sabemos que cuando existe una inflamación, el metabolismo de la serotonina se afecta y esta inflamación impide que el triptófano, que era su precursor, hemos visto antes, se convierta en serotonina y se convierte en una segunda sustancia que se llama quinurenina, que es una falsa serotonina, que en el cerebro no funciona exactamente como la serotonina en sí. Esto puede dar lugar, por ejemplo, a un tipo de depresión que no va a mejorar con los antidepresivos o a pesadillas por la noche. Un marcador pueden ser las pesadillas también. O, por ejemplo, son aquellas personas que cuando se toman un ibuprofeno, cosa que no estoy diciendo aquí que recomiende, simplemente es un hecho objetivo, cuando se toman un ibuprofeno se sienten mejor. Se sienten mejor de ánimo. ¿Por qué? Porque están bajando la inflamación y están permitiendo que la transformación a serotonina sea posible. Luego, trabajar en microbioma va a afectar en los neurotransmisores de la mujer en este caso, pero esto lo podéis extrapolar a cualquier persona. Si bien es cierto que como en menopausia no tenemos estrógenos, nuestra serotonina tiene que estar en las mejores condiciones posibles, porque si no, no vamos a tener tanta disponibilidad como hemos visto en el espacio sináptico. Además, vamos aquí, además tenemos, estaba buscando. Bueno, darme un momentito, que tiene que estar por aquí. Aquí está. Además, tenemos que nuestro intestino está formado por unas células que se llaman enterocitos. Hay otro tipo de células que son las células enterocromafines, que se encuentran sobre todo en el intestino delgado, que quieren simular un poco esa barra que tenemos aquí dibujada. Y esas células enterocromafines son también las encargadas de producir serotonina. Si yo tengo esas células en mal estado, inflamadas o mi barrera intestinal está rota, la posibilidad de producir serotonina se va a ver de nuevo disminuida. Y esto es lo que denominamos en ciencia, os he puesto aquí este artículo que me parece muy bueno y muy gráfico, el eje microbiota intestino-cerebro, o resumido, el eje intestino-cerebro. Este estudio nos refleja cómo la influencia entre el intestino y el cerebro se produce por varias vías, de modo que una inflamación intestinal o una disbiosis, un desajuste de la microbiota intestinal, va a señalizar al sistema nervioso central con una inflamación generando cambios. Si nos fijamos en la imagen, vemos que tenemos varias vías por medio de las cuales el intestino, a través de la microbiota o bien de la barrera o bien del sistema inmune, va a señalizar al sistema nervioso central. Aquí, ahora mismo, acabamos de ver la rayita que pone circulación sistémica. ¿Por qué? Porque por ahí va a señalizarse nuestra serotonina, por ejemplo. Por ahí va a señalizar el GABA, la dopamina. Y también por esa vía, y también por la vía paralela, la vía que pone sistema inmune, van a viajar todas las sustancias o bien inflamatorias o bien antiinflamatorias que genere nuestro sistema inmune al verse activado en la barrera intestinal o por la microbiota. Podemos tener un sistema inmune que esté en un modo antiinflamatorio, produciendo, por ejemplo, interleuquina 10 y que señalice al cerebro que el intestino está en un momento antiinflamatorio. Eso va a permitir que el cerebro se conserve en un momento antiinflamatorio. Sin en cambio, tenemos que si tenemos una disbiosis o un microbioma afectado o una inflamación intestinal, el sistema inmune va a producir otro tipo de sustancias que se llaman citoquinas inflamatorias, como está la interleuquina 2, la interleuquina 6, nucleofactor kappa beta, TNF-alfa, y estas citoquinas también van a viajar por la sangre y cuando llegan a la barrera hematoencefálica van a producir una neuroinflamación. Es decir, inflamación en el intestino va a sugerir inflamación en el cerebro, cambiando por lo tanto la posibilidad de trabajo en el cerebro. Y a su vez tenemos otra vía paralela que es la vía del nervio vago. El nervio vago es el nervio, y esta es la gran baza osteopática también,
como nosotros trabajamos en el máster de osteopatía de la Escuela de Osteopatía de Madrid, el nervio vago va a ser un nervio que en su 80% del recorrido es aferente, es decir, va a comunicar información hacia el cerebro y va a informar sobre el estado de bienestar o de inflamación en el cuerpo. Este nervio vago va a señalizar en el hipotálamo qué sucede en el cuerpo. Sucede en el intestino, pero también qué sucede en el corazón, por ejemplo. Y así el cerebro sabrá qué tiene que hacer para hacer frente al desafío que se le presenta. Por lo tanto, desde la osteopatía tenemos estas vías de intervención, mejorando la linfa, mejorando el intestino, mejorando el nervio vago, movilizando todos los tejidos intestinales que son sensibles a través de la mecanotransducción a la producción de serotonina para mejorar nuestro sistema nervioso central. Muy bien, vamos a ir avanzando y vamos a entrar en esta segunda fase. Bueno, venga, me voy a entretener un poquito más y vamos a hablar de una cosita más en relación a la serotonina. No pretendo que se haga demasiado denso, por eso no quiero dar ya mucha más información, es mucha de golpe, pero vamos a hablar de la relación de los sofocos con la serotonina y los estrógenos. Partíamos del inicio de la charla en el que os enseñaba que uno de los reguladores de la temperatura del cuerpo era el DINTEL, eran el neurotransmisor serotonina cuando hacía receptores a nivel de hipotálamo, entre otras estructuras. La tiroides, por ejemplo, también se encarga de la termorregulación, pero ahora nos vamos a centrar en la serotonina. Pues bien, si yo tengo a mi hipotálamo aquí que está acostumbrado a que la serotonina señalice una determinada termorregulación y de repente cae la capacidad de producción de serotonina porque ha caído la capacidad de producción de estrógenos, va a señalizar en el termostato hipotalámico de una manera diferente. En concreto, este receptor tiene incluso nombre propio, se llama 5-HT7. Fijaos si está estudiado, ¿no? De modo que el que registra el termostato hipotalámico, como registra un cambio en el termostato, él empieza a regular al alza o al baja para que la temperatura sea estable. Y es cuando vienen esos calores tremendos porque el termostato ha señalizado que hace como más frío y entonces el cuerpo sube la temperatura para intentar hacer una termorregulación. Es también fisiológico que a lo largo del proceso de menopausia, como el cerebro es neuroplástico y es muy inteligente y la menopausia es fisiología, como os he dicho, es evolución, al final el hipotálamo se acostumbra al nuevo dintel energético y los sofocos y los trastornos vasomotores disminuyen a medida que pasa el tiempo. Si bien es cierto que afortunadamente no aparecen en todas las mujeres, aunque es uno de los síntomas más frecuentes, no aparece en todas. En los últimos estudios que he leído oscilaba alrededor del 48-52%, bueno, que ya es importante. Hay que tener también presente que la termorregulación, como os he dicho, no solamente depende de la serotonina y los estrógenos, depende también de la tiroides y depende también del sistema circulatorio, ¿no? Que es el encargado de vasodilatar. Si nosotros tenemos una mujer que parte de una obesidad, que parte de un sedentarismo, con un sistema cardiovascular deficiente, la posibilidad de vasodilatar en piel para evaporar calor se va a ver limitada. Y si no puedo evaporar por piel calor, lo voy a hacer a través de un sofoco. Por lo tanto, es una recomendación muy, muy importante que la mujer mantenga el ejercicio físico, no ya de una manera estética, sino de una manera de salud para impedir que los sofocos vayan a más o se presenten. Muy bien. Y por último, vamos a la relación que tiene la microbiota vaginal en el síndrome que teníamos una microbiota intestinal, se sabe ya en el útero. De hecho, es una mujer que, bueno, yo me dedico sobre todo en la consulta a fertilidad, a preparar fertilidad y a perimenopausia y menopausia. Es lo que más me gusta trabajar, con diferencia. Bueno, también me gusta mucho trabajar dolor crónico, son mis pasiones. Y vino a la consulta una mujer para preparar la FIV, ¿no? Trabajamos la FIV, todo parecía que iba bien. Hicieron la FIV y después de estar implantado hubo un fallo y perdió el bebé.
Entonces le estuvieron mirando en la clínica de fertilidad y encontraron una disbiosis uterina importante, tanto es así que está con unos antibióticos específicos para mejorarlo. Fijaos si es importante el perfil de microorganismos que, para empezar, puede impedir un embarazo. Estamos en menopausia, pero hacemos un pequeño paréntesis hacia fertilidad. Si queremos trabajar fertilidad, tenemos que trabajar microbioma, tenemos que trabajar salud de la microbiota para evitar no solamente estas infecciones, sino también que el sistema inmune de la mujer esté demasiado activo para hacer frente a las infecciones. Cerramos paréntesis. Volvemos a la microbiota vaginal. Esta va a estar compuesta fundamentalmente por los lactobacillus, entre los que destacamos el crispatus. Siempre que pongáis un probiótico vaginal, es interesante que tenga el crispatus. Estos microorganismos en la vagina se encargan de comer glucógeno, ellos comen un determinado tipo de azúcar y en su metabolismo producen una sustancia que se llama ácido láctico, que es el que caracteriza que el pH de la vagina sea muy ácido, un pH de 4. Es por eso que nos interesa que el pH sea ácido. ¿Para qué? Para impedir que los bichos crezcan, porque la acidez mata a todos esos microorganismos patógenos. Y esta es la fisiología. Es también fisiología que, que los estrógenos, es también fisiología que los estrógenos estimulan la maduración del epitelio vaginal. Es fisiología que los estrógenos permiten los depósitos de glucógeno en este epitelio vaginal. Es fisiología que estos estrógenos favorecen a través de este epitelio y de este glucógeno que se genere el moco necesario para tener una buena función vaginal, tanto para las relaciones sexuales como para la fertilidad. Pues bien, ¿qué va a suceder? Si caen los estrógenos, que es lo que sucede en menopausia, tengo menos posibilidades de madurar el epitelio, menos posibilidades de hacer depósitos de glucógeno, menos posibilidades de tener un buen moco. ¿Y esto qué va a generar? Si cae el epitelio, la vagina se adelgaza, se queda, como yo la llamo, como hojita de papel, se queda muy finita. Y esto puede dar lugar a tener un tipo de dispareunia, es decir, un dolor durante las relaciones, porque la vagina se vuelve tan finita que cuando entra el pene, esa fricción puede generar heridas, puede haber incluso sangrados poscoitales, puede haber dolor. Y si hay algo que hay que mejorar o intentar mejorar en la salud de una mujer, es su esfera sexual, porque es una relación intra e interpersonal muy importante. Es uno de los vínculos de la pareja y es verdad que se puede tener relaciones e intimidad de mucha manera, pero si intentamos mantener también las relaciones íntimas, la mujer se va a sentir mucho mejor. Luego hay que, en la medida de lo posible, mantener el trofismo vaginal todo lo que podamos. Además de estos sangrados poscoitales que pueden aparecer no siempre, estoy generalizando, afortunadamente no siempre, si yo cambio el pH y el pH no es tan ácido, microorganismos oportunistas pueden generar cistitis de repetición o pueden generar las famosas infecciones poscoitales. Por lo tanto, volvemos a lo mismo para ir que esto suceda. Es muy enriquecedor y es que puede afectarse tanto la vagina como luego ya también todo el perineo, los labios, la uretra, la vejiga, puede haber sequedad. Por ejemplo, es un síntoma clásico que escucho que empiezan a estar incómodas con los vaqueros porque los vaqueros es un tejido muy duro, muy inelástico y puede generar cierta tirantez en la zona. Esto nos podría dar lugar a que pensar que falta cuidado a ese nivel. Puede aparecer la atrofia vulvovaginal, el picor, el dolor, las fisuras vulvales, el sangrado por relaciones, como os he dicho, el prolapso, la disminución de la calidad o la cantidad del orgasmo, la incontinencia urinaria, las fisuras anales. Afortunadamente no se dan todos los síntomas a la vez. Unas mujeres pues tienen unos síntomas y otros. ¿Y cuál es la propuesta terapéutica para todo esto que hemos hablado? Pues si bien os he dicho que es verdad y lo voy a recalcar por si no ha quedado claro, os he puesto algún estudio para las personas que estáis en el máster
Esta parte del temario está en la parte de ginecología en cuarto, al final del todo en vídeos de explicación, al final del todo lo tenéis. Os he puesto creo que 2 o 3 estudios en los que nos dicen que me reitero en ello, que se ha comprobado ya, que muy comprobado en ciencia, que si una mujer parte de un estilo saludable, si una mujer viene de un cuidado personal, la menopausia va a ser mucho menos sintomática. Luego, la primera propuesta es el autocuidado, sí o sí. El autocuidado no como egoísmo, sino como responsabilidad. Y estando bien una, es también toda la tribu que nos rodea, ¿no? Porque mi madre es el pilar, ¿no? Así lo vivo yo. Eso por un lado. Por otro, también hay muchos estudios que nos dicen que el tabaco adelanta la menopausia, casi 4 años, y que las mujeres que parten de obesidad es fácil que tengan más trastornos vasomotores. Es obvio. ¿Por qué? Porque hemos visto que la obesidad afecta al sistema cardiovascular y hemos visto que si el sistema cardiovascular no es competente para vasodilatar, tendremos que eliminar calor por el agua, por el sudor, por los sofocos. Por lo tanto, autocuidado, normalización del peso, eliminar el tabaco y el alcohol. El alcohol, el vino es muy característico para los sofocos y te lo dicen las pacientes. Esto sí que es empirismo en toda regla. Después tendremos que mejorar el perfil de serotonina, como os he dicho, mejorando la microbiota, mejorando el intestino, mejorando la salud cerebral. Y por último, si bien todos estos síntomas, como veis, tienen un perfil más homeostásico, ¿no? Dependen de varias variables, a nivel urogenital se sabe en los estudios que es fundamentalmente la caída de los estrógenos la que produce síntomas. Entonces aquí tenemos un poquito menos de herramientas. Una de ellas, como os he puesto en este artículo, son los probióticos. Se ha comprobado que los probióticos vaginales van a mejorar esa salud vaginal. Aquí en el seminario no damos ninguna marca. Si alguien tiene interés, bueno, yo suelo responder por el Instagram. Mi Instagram es María Teresa Integra y suelo responderos a las dudas que me preguntáis como alumnos o como personas interesadas en mejorar su salud. En la medida de lo posible intento mejorar. Y luego tenemos otro tipo de propuestas, como son el aceite de espino amarillo o omega 7, que es específico para las mucosas, las cremas ricas en vitamina E, mejorar la producción de colágeno y elastina, porque la vagina está hecha de gran cantidad de colágeno, mejorar, como os he dicho, los lactobacillus y a veces esta bajada de estrógenos no quedará más remedio que visitar al ginecólogo para que valore la posibilidad o no de poner estrógenos a nivel local. Esto ya, como fisioterapeutas osteópatas, no nos compete. A nosotros nos compete como sanitarios enseñar a nuestro paciente un buen estilo de vida y suplementar a aquellos que nos veamos capacitados para ello. ¿Y cuál es la propuesta desde la Escuela de Osteopatía de Madrid? Os he dejado también en este temario, atrás lo tendréis, varios artículos que nos hablan sobre el fenómeno de la mecanotransducción. La mecanotransducción es este fenómeno que acontece en nosotros, en los seres humanos y seguramente en el resto de mamíferos también, en el que a través de un estímulo mecánico, como puede ser una presión, una vibración o una caricia, nuestros receptores cutáneos, que tienen hasta nombre propio y todo, se llaman canales piezoeléctricos o receptores TRPV3-V4, son capaces de transformar ese estímulo mecánico vía sistema nervioso en una respuesta química, en producción de neurotransmisores. Este es el caso, por ejemplo, de la serotonina. Mirar, hoy en Instagram he colgado un post en el que hablaba a través de un artículo de los beneficios que tiene el contacto físico con la depresión y es a través de esta vía, como a través del contacto físico, a través de estos receptores, viajando vía sistema nervioso, llegamos a nuestros núcleos del RAFE, en nuestro sistema nervioso central, en nuestro sistema límbico, donde se produce esta serotonina, que es la hormona del bienestar y la alegría. Es por eso por lo que pienso, queridos compañeros, que cualquier técnica que hagamos sobre nuestros pacientes siempre va a ser beneficiosa si está hecha desde el cariño y desde la intención y el corazón. ¿Por qué? Porque esta presión que vamos a ejercer nosotros en la piel va a generar esa respuesta en el sistema nervioso central.
Y este es el porqué también por el que a los bebés, para programar ese cerebro de mamífero, tenemos que trabajar con el piel con piel a través de estos neurotransmisores. Esta sería un abordaje más global, ¿no? Un trabajo osteopático global, pero tenemos también en el máster nuestras técnicas específicas osteopáticas para trabajar a nivel ginecológico. Si veis abajo os he puesto un enlace de YouTube donde desarrollamos este concepto no solamente de mecanotransducción, sino de parte de nuestras técnicas. Vaya por delante que en el máster enseñamos técnicas reflexógenas a través de la manipulación vertebral, técnicas viscerales vía externa que a través de este estímulo de mecanotransducción mejoran los neurotransmisores y los niveles hormonales, pero también tenemos técnicas linfáticas, técnicas vasculares arteriales, técnicas de drenaje venoso, técnicas de estimulación de ese nervio vago que conducía señalización al sistema nervioso central, técnicas para luchar contra el prolapso en la mujer, sobre todo en el grado 1, para mejorar el trofismo, para mejorar la nutrición vaginal. Todo esto lo tenemos desarrollado en el máster. Y luego os he puesto aquí esta pequeña foto también de nuestro temario, de nuestro querido temario del seminario que suelo impartir, en el que también presentamos unas técnicas intracavitarias, intravaginales, para trabajar esos fondos de saco, esos repliegues que hay entre el útero y la vagina, porque son repliegues que estimulan muy bien el sistema nervioso autónomo. Son grandes reguladores del neurovegetativo y a su vez son unas zonas en las que cuando trabajamos mejoramos muchísimo la congestión venosa de las mujeres. Además, también tenemos técnicas directas sobre el útero, vía entre interna y externa, a doble mano. Y también ya el otro día publiqué otro post en Instagram en el que ya tenemos estudios que nos dicen que después de una FIV, por ejemplo, y abro paréntesis, ahora ya no estoy en menopausia, podéis extrapolarlo al dolor en el síndrome premenstrual en la perimenopausia o al dolor en menopausia y también a la fertilidad. Cuando el útero se contrae excesivamente, al ser un músculo, tiene un miometrio, un músculo, genera también dolor. Y eso nos da un dolor en la regla, un dolor, a veces mujeres en el orgasmo tienen dolor porque el útero se contrae. Y fijaos también qué curioso, cuando en la FIV introducen el embrión, ¿no? Y claro, el útero se resiente, ¿no? Por el pinchacito y a veces se contrae. Pues si el útero tiende a la hipercontractibilidad, ya hay estudios que nos dicen que ese exceso de contracción uterina incluso es contraproducente para la anidación de ese querido huevito. Así que es otro motivo más por el que hacemos trabajos sobre nuestro querido miometrio, ¿no? Sobre nuestro querido músculo del útero. Y bien, creo que vamos a cerrar ya el temario. Es suficiente información por hoy. Voy a buscar mi última diapositiva, que es una diapositiva resumen. Esta es, ¿vale? Para hablar de esta propuesta terapéutica para la menopausia. La primera de todas, como os digo, es el autocuidado. Es el autocuidado. Es una responsabilidad, no es egoísmo. La segunda propuesta, acabamos de decirla, es visitar a tu osteópata de confianza y, si eres profesional, hacer el máster de osteopatía de Madrid. Y añadido a esto, hay que trabajar el sueño, hay que trabajar la fuerza y el ejercicio aeróbico para ese sistema cardiovascular, hay que tener una buena movilidad y flexibilidad en la pelvis para generar unos buenos estímulos de trofismo sobre nuestros músculos y sobre nuestro sistema del suelo pélvico, sobre nuestro útero. Hay que ir al baño todos los días, es fundamental para mantener la microbiota en buen estado. Una nutrición antiinflamatoria, bien si somos nutricionistas, la aplicamos y si no, pues derivamos al profesional que se ocupe de ello. Y yo, como profesora de yoga, no puedo dejar atrás la meditación. Cito a mi querido Antonio Damasio, Nazaret Castellanos, a María Macaya de la Fundación Radica, de los cuales soy auténtico fan. Yo, como profesora de yoga en meditación, tenemos múltiples estudios en los que ya sabemos que la meditación aplaca los sofocos, la meditación mejora el insomnio, la meditación mejora la depresión, mejora la ansiedad, mejora la dopamina. La meditación es, junto con el ejercicio físico, la polipíldora.
Después, no tenemos que olvidar este contacto con nuestra madre tierra y el contacto con nuestros seres queridos, tener relaciones no solamente sexuales satisfactorias, sino también personales satisfactorias, tanto intrapersonales hacia uno mismo como interpersonales, porque es sin duda el mayor regulador de cortisol que tenemos como mamíferos. Y pensar que regular el cortisol es regular el resto de neurotransmisores, la oxitocina, la serotonina. Por lo tanto, os animo a vivir una vida tranquila como mujer en menopausia, ¿no? Viendo en qué mujer una se va a descubrir conectada con la naturaleza y sin olvidar intentar hacer el bien en todos los que nos rodean. Esta charla está grabada antes de Navidad también. Os deseo a todos una feliz Navidad y mi propuesta para este 2025, además de mucha paz, es mucho sentido común, que nos hace mucha falta. Buenas noches a todos.